Em, Bien, me parece que... Un momento. Bien, estamos en vivo. A todos y a todas, muy buenas tardes. Les saluda Maritza Gómez Revuelta, estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México. Y esta tarde tengo el gusto de darles la bienvenida y de moderar esta segunda mesa del coloquio Los Tratados de Córdoba y la Independencia de México, 200 años, organizado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México y en colaboración con el Gobierno de Veracruz y el Colegio de Veracruz. Agradezco en principio a Lina Gutiérrez y a Aurea Ávila por su amable invitación para que yo pueda moderar hoy esta mesa, en que escucharemos dos presentaciones. La primera, titulada La consumación de la independencia vista desde las Cortes del Trienio Liberal, de José Luis Quesada, del Colegio de México, y El alto clero mexicano y la consumación de la independencia, de Clemente Cruz Peralta, también del Colegio de México, a quienes les doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de presentar a nuestros ponentes, quisiera proponerles la dinámica para esta sesión. En un primer momento, tendríamos las presentaciones de los ponentes, para lo cual cada uno dispondrá de 15 a 20 minutos para presentar su trabajo. Me permitiré interrumpirlos a los 15 minutos para avisarles que por favor vayan cerrando su intervención. Y eso sería un primer momento. Seguido, invitaría a los ponentes a comentarse entre sí. Creo que en esta mesa tenemos tiempo para a lo mejor pensar en unos 10 minutos de comentarios recíprocos. Y por último, tenemos espacio para una ronda abierta de preguntas que estaremos recibiendo por redes sociales. Así que invito a los asistentes a que nos platiquen desde dónde nos escuchan, qué preguntas tienen para los presentadores de hoy, y bueno, estaremos recibiendo sus comentarios por redes sociales. Dicho esto, me permito dar lectura a las semblanzas de nuestros ponentes de hoy. Primero, les presento a José Luis Quesada, quien es licenciado en Historia por la UNAM y estudiante de doctorado en el Colegio de México. Estudia los tribunales eclesiásticos en la primera mitad del siglo XIX en México. Es autor del libro titulado Una Inquisición Constitucional, el Tribunal Protector de la Fe del Arzobispado de México, 1813 a 1814, publicado por el Colegio de Michoacán en el año 2016, así como de numerosos artículos sobre la Iglesia en México en el mismo periodo. Nuestro segundo invitado es Clemente Cruz Peralta, quien es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él cursó una segunda maestría en el Colegio de México, institución de la que está por titularse con el grado de doctor, también en Historia. Entre otros textos, es autor de Los bienes de los santos, cofradías y hermandades de la Huasteca en la época colonial, publicado en 2011 por el CIESAS. Ha colaborado con la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, AC, auspiciada por la Fundación Alfredo Harp Elú, en 9 publicaciones de carácter histórico y patrimonial. Por su trabajo en la difusión y el fomento de la cultura y la historia, ha recibido varios reconocimientos, entre otros el premio Francisco Javier Clavijero en el año 2008, por su tesis de licenciatura en Historia. Entonces, bueno, habiendo explicado la dinámica e invitando nuevamente a nuestros asistentes a que nos saluden por redes sociales, le doy la palabra a José Luis Quesada para que nos presente la consumación de la independencia vista desde las Cortes del Trienio Liberal. Entonces, José Luis, 20 minutos, y me disculpo de antemano por la interrupción a las 15. Gracias, de acuerdo, buenas tardes, un saludo para todos. No sé si en este instante ya se está proyectando la presentación que preparé para la ponencia. Sí, la vemos. Muchas gracias. ¿La podrían ampliar, por favor, para que se vea completa? Muchísimas gracias.
Bueno, a partir de este instante yo también, con el fin de ir viendo mis tiempos, voy a poner el tiempo para ir verificando cómo voy, pero aún así quedo atento a lo que tú me indiques, Maritza. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar sobre la independencia de México vista desde las Cortes del Trienio Liberal. Lamento que el doctor Borges ya no esté porque sin duda hubiese sido una rica discusión de ambas partes, porque si bien tengo revisé los mismos documentos, difiero en cuanto a las interpretaciones. En fin, ni modo. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores, al INERM, al Colegio de Veracruz y por supuesto al doctor Héctor Strobel y al doctor Canela por la invitación y la organización de este evento, el cual nos permite pues reflexionar y platicar sobre estos temas que nos gustan y nos interesan, nos inquietan a todos. Bien, yo les voy a hablar sobre las discusiones, propuestas y posibles soluciones que se plantearon en las Cortes del Trienio Liberal en torno a la independencia de México, de manera particular el proyecto que encabezó Agustín de Iturbide en 1821. Y voy a tratar de mostrarles cómo, no obstante ese no reconocimiento de la independencia de México por parte del gobierno español, sí se admitió la existencia del surgimiento de nuevas naciones en América de hecho, con lo cual se abría la posibilidad de negociar de ambas partes del gobierno español con respecto a estos gobiernos surgidos de los procesos revolucionarios en toda Hispanoamérica, no solo Nueva España. Bien, por favor, la siguiente. Fue a partir del 3 de junio que llegó a Cortes las noticias de que algo estaba sucediendo en Nueva España, algo extraordinario y raro, peligroso, pues. Pero antes de entrar en materia, ¿cuál era un poco el contexto de la España de las Cortes? Como bien sabemos, a partir de enero se restableció el sistema constitucional con el golpe de Rafael de Riego en las cabezas de San Juan, Sevilla, lo que provocó el restablecimiento constitucional en varias ciudades españolas, lo que luego provocó que Fernando VII se viera obligado a jurar la Constitución, primero en marzo de manera provisional y luego en julio ante las Cortes de manera formal. Es bien sabido que la política de las Cortes trató de, como lo ha señalado la historiografía, derrocar el antiguo régimen, derrocar los privilegios de la iglesia, desarticular los señoríos, en fin, una serie de medidas sobre las cuales no les voy a hablar, pero sí sobre la postura que mantuvieron sobre América. En cuanto a la cuestión americana, sus disposiciones de inmediato fueron muy polémicas porque implementaron el sistema de suplencias, con lo cual la representación política por parte de los americanos se vio muy disminuida. Creo que por ahí existe un dato que de 150 diputados novohispanos o americanos que debía haber, solo se les concedió la oportunidad de participar a 30, es decir, la reducción se vio muy amplia. Ahora, ¿cuál fue su postura respecto a los procesos revolucionarios en Hispanoamérica? Esto nos habla de una primera postura de las Cortes, de una cierta confianza, de mantener la integridad de la monarquía mediante la solución constitucional. Es decir, esta postura de confianza de que todo se podía mantener y estabilizar. Entonces, un poco ese es el contexto ya, unas Cortes divididas hacia 21-22, con los diputados moderados, los exaltados y los americanos, con Fernando VII también buscando alianzas con con las potencias internacionales. Es en ese contexto cuando llega la noticia y justo, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Es en ese contexto cuando llega la noticia de lo que está sucediendo en Nueva España con el informe que remite el virrey Apodaca a las Cortes y el cual es leído por el Ministerio de Ultramar, en el cual es muy interesante porque se habla de una suerte de pacificación ya del virreinato de Nueva España hacia 1820, donde la economía nuevamente está floreciendo, el comercio también, la minería, en fin,
este documento es muy interesante porque contrasta, es decir, hay ya una pujanza económica, pero al mismo tiempo, pues ya Iturbide está haciendo ruido con la revolución. Este documento es muy interesante porque si lo contrastamos con las nuevas revisiones historiográficas en torno a los años de 1814 y 20, eh, nosotros hoy día sabemos que el virreinato realmente estaba en una cuesta arriba en sus instituciones. Ya la sociedad estaba muy dividida, buscando alternativas ya francamente de independencia. Había muchos focos de insurgencia en el sur y en las provincias internas. La iglesia estaba dividida y muchas de sus instituciones estaban siendo cuestionadas, como por ejemplo la Inquisición, que también a duras penas sí podía operar y estar en funciones. Y la crisis económica era muy visible, sobre todo en los cabildos eclesiásticos. De modo que contrasta mucho esto que informaba Apodaca sobre esta relativa estabilidad. Aunque sí es verdad, hay que admitirlo, que en contraste con la América meridional, es decir, los procesos que se estaban desarrollando al mismo tiempo en Buenos Aires, Perú, Venezuela, Colombia, la América septentrional sí ya se tenía cierta confianza de que las cosas estaban relativamente resueltas. Bien, pues ¿de qué es de lo que se enteran las Cortes? En primer lugar, que la revolución de Iturbide constituye un movimiento nuevo, por la razón de que reunió tropas a su mando, porque hizo una causa común con los insurgentes, porque trató de atraer a su movimiento a todas las autoridades, tanto de la capital como de las provincias, y porque trató de establecer un nuevo gobierno. De ahí esta novedad de esta nueva revolución. Y comenzó a ser temida porque básicamente Iturbide se reconocía como un hijo del país, con amplia experiencia militar y con un amplio conocimiento del virreinato. Y sobre todo porque estas proclamas sí tenían una intención conciliatoria en cuanto a unir a los partidos de los liberales, los serviles y la insurgencia. O sea, se prendieron las alarmas en las Cortes. Ahora, es verdad que para ese momento se tuvo conocimiento de la existencia del Plan de Iguala, más no de su contenido. Algo muy interesante a ese respecto es que ya se tiene noticia de esto, pues ¿qué hacer? La postura de los americanos, de los diputados novohispanos, fue interesante porque ellos planteaban el envío inmediato de un buque al virreinato de Nueva España para que le notificara al virrey y a Iturbide de que ya las Cortes están sesionando al respecto, ya las Cortes van a deliberar sobre el tema y pues que por favor se esperen tantito mientras llega la solución del procedente de España. Pero justo en ese contexto, entonces tenemos qué es lo que está sucediendo en el virreinato, como para que las Cortes hayan imaginado que pues todo se iba a tranquilizar con la noticia de que ya se iba a resolver. Como bien sabemos, la Nueva España acababa de atravesar por un proceso revolucionario de efervescencia política. Se establecieron con el restablecimiento constitucional las diputaciones provinciales, los ayuntamientos constitucionales, la libertad de imprenta permitió una discusión pública muy fuerte, en buena medida propiciada también por la extinción de la Inquisición. Bueno, pues es en este contexto donde Iturbide entra en escena y no es claro bien a bien para la historiografía cómo es que se vinculó con los proyectos políticos de independencia, ya sea porque participó él con los conspiradores de la Profesa para revertir el orden constitucional, o ya sea porque un grupo de autonomistas lo contactó para que en él recayera la independencia, o porque a él solo se le ocurrió, pues la verdad es que quién sabe. Lo que sí es verdad es que en torno a él se cohesionó un proyecto en común de varios grupos de la sociedad. Ahora, las fechas las tenemos muy claras todos. Este proyecto revolucionario nuevo se desarrolló entre febrero y septiembre de 1821 con el Plan de Iguala, que establece una monarquía moderada, independiente y con la religión católica y con un ejército trigarante. El 24 de agosto, con la firma de los tratados de Córdoba entre Iturbide y O'Donoghue, con lo cual se ratifica el Plan de Iguala y se reconoce por parte de una autoridad española la independencia de México. Y bueno, y al final el acta de independencia. Ahora bien, Rodrigo Moreno nos ha explicado que este proceso no fue nada terso, no fue nada homogéneo y por supuesto mucho menos teleológico. Antes bien, lo que sucedió a lo largo de estos 7 meses
fue una amplia negociación de todos los territorios del virreinato a lo largo y a lo ancho, gracias a esta red que Iturbide pues tejió. Ahí sí se le pondera a este oficial criollo. Gracias a lo cual, digamos, las provincias fueron capitulando, fueron pronunciándose a favor de la independencia, de modo que hacia julio de 1821 el gobierno virreinal se vio reducido solo a Veracruz, Perote y Acapulco y la Ciudad de México, hasta que se tuvieron lugar los tratados de Córdoba y ya cayó la ciudad, por decirlo así, y quedaron ya solo los reductos de la ciudad eh, de Acapulco, de Acapulco y Veracruz. La siguiente, por favor. Bueno, pues es así como volvemos a las Cortes del Trienio. Yo tengo la interpretación de que una vez que llegan estas noticias a las Cortes, esta postura autonomista que defendían los diputados novohispanos, es decir, de autonomía, autogobierno, representación para sus territorios, es decir, esta apuesta por el sistema liberal, constitucional e integrador, pues va perdiendo sentido y más bien en la medida en la que van llegando las noticias, se va asumiendo una serie de posturas nuevas, sobre todo en buena medida por tres razones, creo yo. La primera, porque era muy claro que la cuestión americana y la independencia ya se estaba resolviendo en Nueva España y aquí pues básicamente como que se va perdiendo un poco el sentido de lo que hay que hacer en términos de la representación y la integridad de la monarquía. Ese es el segundo punto, que precisamente desde muy temprano los diputados novohispanos se dieron cuenta que por parte de España estaba esta postura de la rigidez constitucional, un concepto de Ivana Frasquet, respecto a este modelo de territorio que pues no iba a cambiar, no iba a cambiar, y esto se vio sobre todo a partir de junio de 1821, cuando se propuso el Plan Michelena y fue rechazado por estas posturas de federalismo y descentralizadoras. Y justo esto abrió que hacia 1822 los diputados americanos ya transitaran de esta frustración autonómica hacia una defensa más abierta, pero no del todo reconocida, de la independencia de, en este caso, Nueva España. Esto sucedió sobre todo, como les dije, en 1822, entre enero y febrero, cuando se discutió el dictamen para pacificar y enviar comisionados de España a América, de manera particular Nueva España. Esto, creo yo, abre un nuevo proceso en la negociación, porque estas discusiones fueron desarrollando esto que Andrea Rodríguez Tapia llamó en su tesis de doctorado, este problema de España sin América, porque precisamente, aunque no hay un reconocimiento, ya está esto, o sea, ya se está admitiendo que de hecho ya hay nuevas naciones, ya se establecieron. Y entonces, pues, digamos, se tiene que negociar porque ya estos nuevos gobiernos revolucionarios se han establecido. En consecuencia, las discusiones que tuvieron lugar durante enero y febrero de 22, desde mi punto de vista, fueron muy contradictorias, fueron muy tensas, irreconciliables. No obstante, estas intenciones de querer alcanzar acuerdos de la parte americana y peninsular y abiertas en cuanto a las expectativas de soluciones ofrecidas de ambas partes y en cuanto a los problemas que esto podía implicar. Y cerradas porque sí era muy evidente esta postura de no va a haber un reconocimiento de la independencia. Y sin embargo, en estas discusiones sí se planteó esto de, bueno, pues la independencia la verdad es que ya se dio de hecho, ya está. O sea, ya hay nuevos gobiernos allá, ya hay nuevas instituciones. Los proyectos de nación de ambas partes, México y España, son diferentes y están buscando otras cosas cada uno. Y bajo esa lógica ya también se comienza a tener una percepción histórica de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Esto sobre todo se puede ver en los dictámenes, no, en las memorias de los ministros de ultramar, sobre todo lo que sucedió en los virreinatos, en las capitanías generales de América. Los planteamientos fueron muy interesantes en ese sentido y quiero ponerles solo un par de ejemplos de lo que se discutió rápidamente. Con esta misma... Ah, no, sí, la siguiente, por favor, la siguiente lámina. 5 minutos. Bueno, sí, gracias. Ya voy. Bien,
Para los diputados peninsulares fue muy extraño los planteamientos de independencia de Iturbide porque no pretendían otra cosa más que el establecimiento de una teocracia. Decía el conde de Toreno de que, pues, si a mí me presentaran la independencia de ese modo, yo no la desearía, porque ¿cómo está que van a defender los privilegios de la iglesia? E inclusive, o sea, yo dudo que inclusive allá van a poner a la Inquisición nuevamente, porque eso es lo que se está estableciendo, un proyecto que no es liberal. Esa fue la postura de las Cortes peninsulares, y un poco la respuesta americana fue de, bueno, pues digamos, no es así, porque en América se están estableciendo gobiernos sobre bases liberales, sin dependencia de ningún otro, y con un amplio programa conciliador y sobre todo pacificador, con criollos y europeos a la cabeza, y con unidad de todos los partidos. Y en cuanto al tema eclesiástico en América, respondió Lucas Alamán, de, bueno, pues es que en América la iglesia y la religión han jugado papeles muy importantes. No olvidemos que la Virgen fue declarada como capitana general de los ejércitos, y los obispos han ayudado mucho en los procesos de conciliación. En cuanto a las propuestas, muy extrañas, todas en el sentido de la parte peninsular de, bueno, hay que aceptar una independencia, hay que reconocer una independencia que sea condicionada. Por ahí otro diputado peninsular dijo una independencia que sea hipotética, solo así la podemos aceptar. Si es absoluta, no, pero hipotética, sí. Y se dieron planteamientos en ese sentido. La parte americana se mantenía igual, como con moderación de, bueno, pues es que allá todo, pues digamos, ya se resolvió, ya hay nuevos gobiernos, les guste o no, y lo que ahora resta es mediar, negociar. O sea, la solución que siempre se ha implementado en los conflictos entre España y América, pues no hay de otra más que eso, más que echar mano de eso. Sobre todo porque ahora ya tenemos el problema de que los comerciantes de Cádiz, que están en Cádiz y que están en Veracruz, necesitan ya, o sea, establecer un acuerdo. Y asimismo la gente que está en ambas partes del Atlántico, es decir, operar a través del derecho de gente y a través de pactos comerciales. Ahora, hubo también metáforas interesantes como esta de que había, esto lo comentó el diputado Layave, pues América es esta hija que se acaba de emancipar y que solo busca el reconocimiento de su madre, y la parte peninsular dijo, no, no, esta hija no se independizó, sino que se fugó, y como tal, pues debe volver a sujetarse. La parte americana respondió de, pues no, pues esta hija le guste o no a la madre, ya se casó, ya no hay nada que hacer, y solo esperamos que pues aprendamos a negociar y a conciliar sobre esto que pues ya está dado, y sobre todo ya está dado en una situación en la que pues al parecer estamos entrando a un impasse, porque al día siguiente se termina la legislatura y pues la Diputación Americana se regresa a Nueva España y pues no se va a resolver nada. Y con esto pasamos a la siguiente, por favor. Ya solo me quedan 2 minutos y estoy súper acelerado. Bueno, las Cortes del Trienio Liberal tuvieron noticia de los tratados de Córdoba a partir de de diciembre de 1821. Algo interesante de este documento es que también aceptó o propuso el envío de comisionados, volvemos a lo mismo, esta necesidad de negociar de Nueva España a la España peninsular. Es bien sabido que O'Donoghue fue visto por las Cortes como el gran traidor, el que vendió a España. Sin embargo, y esto sí me resultó sumamente interesante, las Cortes sí se cuestionaron mucho sobre el papel de O'Donoghue en cuanto a cómo, por qué y de dónde es que O'Donoghue sacó esta idea de que una vez que él llega, firma los tratados y escriba a las autoridades de provincia, sobre todo al gobernador de Veracruz, avisando que en las Cortes ya se iba a reconocer la independencia. Entonces, pues prácticamente esto se tenía que hacer porque ya iba a llegar la autorización. Esto fue súper escandaloso para las Cortes del Trienio Liberal. Y pasamos, por favor, a la siguiente. Y es así como tenemos estos dos documentos que de algún modo cierran esta discusión. El documento español, el documento mexicano, que es el Acta de Independencia, el cual asume ya una postura beligerante en cuanto a esta España opresora, es decir, hay un cambio discursivo respecto a los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, y el documento, el decreto de España, que no reconoce la independencia, pero sí, digamos, en el mismo se asoma, si lo leemos con atención,
esta existencia de gobiernos establecidos y que en consecuencia, bueno, no reconocemos, pero tenemos que hacer algo, tenemos que pactar, tenemos que negociar. Y yo tengo en mi tiempo, que me quedan pues nada, pero me quedé ya en las conclusiones. No sé si me puedan dar 1 o 2 minutos o ya con esto me cierro, no sé. Me parece que tenemos tiempo para 1 minuto de conclusiones, así que adelante. Ah, muchas gracias. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Bueno, quiero cerrar solo con 4 puntos. En primer lugar, en esta ponencia vimos esta postura de las Cortes de una confianza plena en mantener la unidad territorial de la monarquía mediante la Constitución. El segundo punto, este tránsito hacia 1822, en el que no se acepta la independencia de derecho, pero sí de hecho. Ahí están, y ahí están también los borradores y lo que se crea en cuanto a estas historias de estos procesos que se desarrollaron, y de ahí la necesidad de establecer pactos comerciales y políticos, lo cual también está ratificado en los dictámenes y en los tratados, documentos en los cuales, como vimos, fue esto un proceso muy, muy complejo, muy trabado entre los peninsulares y los americanos. Y en ese sentido llego al segundo punto, que es como historiadores creo que nos debemos concentrar justo en estos aspectos, ¿no? En la complejidad de los procesos, en lo trabado que fueron, en lugar de, por ejemplo, en esta época que va a ser de muchos festejos, en dejarnos llevar por el vuelo, ¿no? de estas celebraciones, porque, y este es el tercer punto, al menos a mí me sirvió mucho esta ponencia para pensar a la independencia vista desde fuera, ¿no? Me sugirió muchas ideas, por ejemplo, revisar la prensa peninsular, la prensa de Inglaterra, o inclusive los pasquines que están circulando en la España peninsular, manuscritos en torno a este proceso. O sea, sigue habiendo mucho que revisar desde otras perspectivas. Y finalmente cierro con el cuarto punto sobre este proceso de mediación, negociación y conciliación eh, por parte de ambas partes, peninsulares y americanos. O sea, yo me quedaba pensando que, digamos, la parte americana no hizo otra cosa más que lo que siempre ha hecho, o sea, saber mediar y negociar y contener las políticas de la monarquía. Es decir, es lo que siempre se ha hecho, cosas que ha revisado el doctor Massín o Gibran Bautista, ¿no? En fin, solo me quedé con esa idea y solo también la planteo como, pues, como pregunta, como comentario para ustedes. Y bueno, con esto cierro y les agradezco. José Luis, muchas gracias. Me parece muy sugerente tu idea de pensar la independencia desde fuera y sobre todo pensando porque no se es nación independiente y soberana en aislamiento, ¿no? Sino que implica un juego de reconocimientos. Y creo que en ese reconocimiento está este otro figura muy importante que es la iglesia, ¿no? Pero no me adelanto porque para eso contamos con la participación de Clemente Cruz Peralta, quien nos presenta el alto clero mexicano y la consumación de la independencia. Entonces, perdón, un momento. No me olvido de los asistentes, quienes nos han enviado muchos saludos, voy a permitirme leer algunos. Mónica Domínguez desde Iztapalapa, en la Ciudad de México, Raquel Camacho desde Orizaba, Diego Tapia desde Morelia, Samia Bravo desde Minatitlán, Jacqueline Heredia desde Córdoba y Nan Luna desde Jalapa. Saludos también y muchas gracias por sintonizarnos a Fernando Llanos desde Mato Grosso, Brasil. Nada más antes de cederle la palabra al siguiente ponente, quisiera decir a los asistentes que para efecto de las constancias de asistencia, los formularios a llenar se activarán al final de cada una de las sesiones en la hora más o menos estimada en la que terminan, entonces para esta sesión debería ser aproximadamente en 1 hora. Entonces, después de ese anuncio, le cedo la palabra a Clemente Cruz Peralta. Clemente, tienes 20 minutos y te escuchamos. Ahora sí, ¿sí se escucha claro?
Ok, perfecto. Primero que todo, saludos a todos los presentes, a José Luis, que ya tiene un rato que no lo veo, pero bueno, sí quiero agradecer en principio a los organizadores del coloquio. Me parece que es una mesa que se presta mucho para la discusión y para replantear temas centrales del tránsito del periodo virreinal al México independiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha escrito sobre justo este momento que ahora hay muchos eventos así como conmemorativos y creo que es una buena oportunidad para hacer como replanteamientos, ¿no? Y dar como voces a distintas perspectivas. Incluso creo que particularmente cuando me invitó Héctor Stroll para participar en el coloquio, no sabía quiénes iban a estar acá presentes y creo que, digo, habiendo autores ya consagrados, creo que sí es un punto a favor del evento el que se haya como que abierto un poco, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, escuchando las ponencias que van hasta el momento, quiero empezar con eso, no lo tenía planeado así, pero pues como creo que es pertinente en mi caso. Se ha hablado desde la primera ponencia hasta la última de José Luis, de el ámbito constitucional, la crisis política de 1808, la invasión de Francia a la península, la convocatoria a Cortes, la promulgación de la Constitución de Cádiz, la firma de independencia, del Acta de Independencia. Se ha hablado de antiguo régimen, se ha hablado de Apodaca, se ha hablado de Juan O'Donoghue, del trienio liberal, de la iglesia dividida, de cabildos eclesiásticos en crisis económica, de peninsulares contra novohispanos, de la extinción de la Inquisición, del plan de Iguala, de cómo los obispos también contribuyeron a cierta reconciliación, de cómo se dieron las discusiones, si se negoció o no, o cómo se llevaron a cabo la aceptación o no de la independencia o los reconocimientos, y visto desde afuera, ¿no? Ahora, en todos estos procesos, que a mí me parecen muchos, porque es el periodo de la fragmentación del antiguo régimen, tiene que ver en mayor o menor medida el personaje que yo estoy trabajando. O sea, la historiografía hispanoamericana en este sentido creo que tiene como varios niveles de producción o varios estatus de producción desde hace ya un buen rato, y creo que se ha avanzado mucho en cómo se fue reconfigurando, cómo fue cambiando desde el ámbito político, militar, social, etcétera, o cómo se fueron reconfigurando las futuras relaciones latinoamericanas. Como parte de esta historiografía, una vertiente que es el de la biografía, que por mucho tiempo estuvo o ha estado centrada todavía en personajes ya hasta cierto punto míticos como parte de un discurso nacionalista, que están ahí, ¿no? Y son los héroes nacionales, ¿no? Y eso es desde acá hasta Patagonia, no sé. Están siempre presentes. Pero ahora que estaban hablando también de cómo ver desde afuera, creo que particularmente desde México, desde Latinoamérica, creo que empiezan a surgir trabajos que vale mucho la pena como que seguirles un poquito el camino, que también estamos haciendo propuestas hacia afuera. Hace un momento mencionaba José Luis el trabajo de Andrea, y creo que es un gran aporte. O sea, en ese sentido es algo que creo que empezamos a hacer, y yo ahí quizá me inserto un poco en ese tipo de trabajos sobre peninsulares. Ahora, todos estos temas que ya se han venido discutiendo, este personaje, cuando llega a Nueva España, que es en 1802, los va a vivir. ¿De quién estoy hablando? Eso sí no apareció, creo que en la publicidad o en los carteles finales, pero es sobre el último arzobispo de la Nueva España, Pedro José de Fonte.
arzobispo de México de 1815 hasta 1837, cuando es obligado a renunciar. Hay como momentos o circunstancias claves en este personaje que sí como que le imprimen una impronta así particular, ¿no? Uno que decide, el arzobispo de México, que es de quien dependen todos los obispados de la Nueva España, decide dejar México en 1810. Esto, además de todos los problemas que va a enfrentar México como nación independiente y que después va a recurrir quizá a obispos como los del interior para como reorganizar muchas de las cuestiones políticas, va a dejar en la mesa de discusión no solo el que se queda el arzobispado de México sin su prelado metropolitano, sino que se queda la discusión, por ejemplo, del patronato, ¿no? ¿Quién debe gobernar la iglesia o a quién se le debe dar cuenta, ¿no? Y por eso creo que hacer un estudio sobre este personaje, pues sí nos permite como ampliar el espectro desde otra perspectiva y no quedarnos solo con los trabajos que se han hecho sobre los obispos en México. Ahora, adelantaré algunas cosas de mi tesis de doctorado, que en breve creo la estaré presentando. Por eso no puedo develar todo, pero en el artículo que saldrá ya, ahí sí, y bueno, en la tesis desde luego, ¿no? Sí quisiera comentar a grosso modo que los trabajos sobre episcopado, independientemente de esta época de coyuntura, en México, bueno, en Hispanoamérica, de hecho, tienen como un gran auge, ¿no? O sea, el arzobispo como que determinó, como que lleva ya implícito una especie de de gente que sí hay, que es como que adepta y ha tenido cierto éxito, reconocimiento, pero pocos se preguntan cómo se llega a ese episcopado. Y este personaje que yo estoy trabajando, que se va a ir de México en 1823, justamente tiene unas características previas que nos ayudan a explicar el por qué se va y no nada más los últimos momentos de México como en el tránsito del periodo colonial al México independiente. Si se lee así o si se hace una investigación con este enfoque, se queda bastante parcial. Y esa es mi propuesta en este sentido. Ahora, hay dos como periodos que se ligan aquí historiográficamente y que sí es un reto, en este caso, en el personaje que estoy trabajando. Uno es cuando hablamos hasta tres periodos. Uno es los problemas de España en Europa. Dos, ya muy centrado en México quizá y en Hispanoamérica, que serían la guerra de independencia o los procesos de independencia. Y tres, la independencia misma en sí, o sea, la creación de México como país independiente. Y eso lo que sí te lleva es a una serie de problemas, no solo metodológicos para estudiar un personaje, sino de abordar muchísimas aristas, ¿no? Y uno debe tener bastante cuidado. Por eso, para explicar un poco de por qué se va, yo no solo recurrí a lo último, sino a su formación. Bueno, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España? ¿Sí podría poner la diapositiva que envié, por favor? Bueno, Fonte, Pedro José de Fonte, peninsular, aragonés, de una villa rural, llega a México en 1802 en compañía del arzobispo Francisco Javier de Lizana. Un arzobispo que llega en sustitución de Alonso Núñez de Haro y Peralta, que fue uno de los arzobispos que duraron más tiempo en su episcopado, cerca de 28 años, pero va a llegar como estudiante, o bueno, como parte de su familia episcopal. Este personaje, Pedro José de Fonte, va a llegar a ser arzobispo en 1815. Le toca todo el proceso de la crisis de la monarquía y la crisis peninsular también, con la necesidad de recursos que se están pidiendo desde España desde principios del siglo XIX.
O sea, eso sí le va a tocar. Le va a tocar, por ejemplo, la cédula de consolidación, le van a pegar, le va a tocar temas, el, el inicio de la insurrección de Hidalgo, le va a tocar todos los procesos que van a afectar a la iglesia, como la supresión de la Inquisición, la Constitución de Cádiz, etcétera. Pero él se va en 1823 y va a dejar el cargo hasta 1837. Ahora, hay una historiografía también, dos historiografías nacionalistas que penosamente han como dejado al personaje en un estado marginal en cierto modo y estigmatizado, que es una que justifica su marcha en 1823 y otra que la rechaza, ¿no? Curiosamente, una es mexicana y una es producida en España, ¿no? O sea, como que sí se entiende un poco, y desde ahí también hasta las partes en conflicto. Bueno, y Pedro José, bueno, este es el último arzobispo de la Nueva España. Él va a llegar a ser el arzobispo en 1815, cuando regresa Fernando VII, el retorno de Fernando VII. Él va a designarlo arzobispo de México, pero desde una dimensión más macro. No solo él llega en sustitución de él, del hasta entonces también obispo de Oaxaca, Antonio Vergosa y Jordán, a quien le habían nombrado las Cortes. Y justamente por eso también, en parte, me parece que eso explica por qué su destitución, que lo sabe más José Luis que yo. Pero bueno, desde una dimensión mucho más amplia, Fonte también llega como parte de todo un ejército de obispos que recién está nombrando Fernando VII. Y creo que eso se tiene que mostrar. Y bueno, en este mapa es tan solo uno de, es los cambios que están ocurriendo desde el episcopado a nivel imperial en 1815. Ahora, Pedro José de Fonte, sí, algunas cualidades o características o notas como que se destacan. Es el arzobispo más joven de la Nueva España. Es uno de los episcopados más longevos también, pero curiosamente, de 22 años, 15 en España, 7 acá. Ahora, hay un momento que la historiografía sí lo ubica como, o que lo ha marcado en la historiografía, que es esta decisión de dejar el país. Ahora, la pregunta, que le da sentido también un poco a mi tesis, eso sí, es ¿por qué decidió dejar México? Uno, ¿por qué en 1823? Y esas preguntas, con lo que he estado escuchando hasta el momento, se contestan en parte con, bueno, un poco con otras literaturas también, pero de lo que se ha hablado, ¿no? Pero no alcanzan a explicar en su justa dimensión por qué llega. Y creo que la solución, o más bien como el método que yo elegí para empezar a desentrañar no solo su vida, sino porque es elegido arzobispo de México, es voltear la mirada a qué fue antes. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, estas son las diócesis de Nueva España, el arzobispado de México, uno de los, no era el más grande quizá en extensión, pero sí el más rico y el de más densidad poblacional. La siguiente, por favor. Ok, esto es, creo que, una parte donde podemos encontrar el por qué deja México. Y eso lo vamos a encontrar en los cargos y empleos que él va a ejercer cuando llega de 1802, finales de 1802, hasta 1815, 14, básicamente. Provisor y vicario general. ¿Cuáles son los ámbitos de autoridad que le permiten conocer el mundo novohispano? Particularmente la Ciudad de México, porque él es un personaje también muy citadino. Provisor y vicario general es ser el párroco de la parroquia del Sagrario, la parroquia más importante de la diócesis, la parroquia que está a un costado de la catedral, esa parroquia que puede pasar muchas veces desapercibida incluso en su mismo edificio, confundiéndose con la catedral,
pero a esa parroquia estaban adscritos desde las personas más connotadas de Nueva España hasta aquellas personas que alcanzaban apenas a sobrevivir. Lo que le permite este ámbito es conocer, a grosso modo, sí, cómo está conformada toda la población, o mucho de la población de la Ciudad de México. Ese es uno. Vicario general. ¿Qué es ser provisor y vicario general? También eso les permite conocer muy de cerca el papel del clero, ¿no? O sea, como provisor y como vicario, sí conoce perfectamente los problemas que adolece, lo que necesita, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Perdón, la vez pasada dije provisor de españoles y era que yo, no, párroco del Sagrario es párroco de españoles, perdón. Catedrático de la universidad, eso sí le abre un mundo de conocer en cierto modo, a las personas que tienen los grados más, que les permiten incursionar en muchos puestos de la administración, ya sea civil o eclesiástica. Perdón, Y Clemente, creo 5 que ese minutos. es ok. El otro cargo es el de visitador de testamentos, capellanías y obras pías, y esto le permite conocer básicamente cómo está la estructura económica del Arzobispado de México. Y finalmente, el puesto de canónigo doctoral en el Cabildo de la Catedral, que es otro de los cargos que va a tener, lo que le va a permitir no solo es conocer las finanzas y todo aquello que tiene que ver con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sino conocer de cerca cuáles son los problemas a los que debe contribuir él en apoyo a los sucesos en materia económica de todo lo que está ocurriendo en la península tras la invasión francesa. Él va a ser un personaje clave en estos envíos de dinero. Recién mencionaba José Luis de que pues quedan sin dinero, algo así, no me acuerdo. Pero justamente a él le toca todo ese proceso de extracción, de una especie de fiscalización. Ese le va a tocar, ese va a conocer también en el juzgado de capellanías y obras pías, y su ingreso al cabildo también habría que verlo como una respuesta o como una reacción a el golpe de Estado, que bueno, hay tu lugar ahí. Bueno, eso ya en la tesis ya se explicó un poco más, pero sí creo que en la historiografía, ya voy a cerrar, en la historiografía cuando se habla de Fonte se le suele mencionar, quienes lo mencionan, en cosas muy, muy particulares como el por qué el que haya dejado México, ¿no? Y a partir de ahí se emiten una serie de juicios, a mí me parece que poco afortunados, ya sea en tanto aquella que es producida en la península o la mexicana, y creo que aquí, bueno, esa historiografía se limita muchísimo a ver el papel de Fonte solo en esos últimos años, pero justo después de estas pláticas, de estas ponencias que hemos visto, yo sí veo cómo se empieza a cerrar como el engranaje ya. O sea, para entender a un personaje en distintos ámbitos de autoridad y cómo a partir de ellos va a tener que enfrentar pues todas estas problemáticas de lo que ya se ha hablado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo estoy trabajando, y ya se me estaba olvidando, hay un momento clave también de Fonte que tiene que ver con el Tratado de Córdoba. Yo también estaba hace un momento escuchando la otra ponencia y dije, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, creo que habría que ver hasta dónde Fonte también se quedó o no se quedó, dependiendo de ese tratado que se celebró en Córdoba. Pero eso ya estará en el texto que enviaremos a la revista o a la publicación, y bueno, ya también en la tesis ya que próximamente se presentará. Muchas gracias. Clemente, muchas gracias y pues esperamos con muchas ansias esa presentación de tu tesis. Quisiera agradecer a la audiencia que nos sigue acompañando por redes sociales. Y bueno,
Antes de pasar a una ronda de preguntas y comentarios, me gustaría saber si entre los ponentes quisieran hacerse alguna observación entre sí, o si pasamos directo a la ronda de comentarios, como ustedes prefieran. Disponemos de unos 10 minutos para este efecto. Yo sí tengo una, pero pues no sé si primero los comentarios, las preguntas del público o sí. Bueno, me parece no. que está bien, podemos hacer uso de estos 10 minutos y enseguida pasar a la ronda de preguntas del público. Así que adelante, José. Ya, gracias. No, yo sí quiero instigar a Clemente a que nos platique más sobre su tesis de doctorado y que no lo resguarde en secreto. Así que, por favor, Clemente, cuéntanos las últimas novedades sobre Fonte. Porque además, yo te voy a decir una cosa. La percepción que yo tengo, sin haberlo estudiado, es que, con todo respeto, Fonte fue un cobarde, un pusilánime que al final no hizo nada y relegó todo sobre su provisor José Félix Flores Alatorre, quien al final sacó la casta en todos los sentidos de manera particular en estos aspectos autoritarios, ¿no? Y que Fonte pues se fue, pues no sé, esa es la percepción que yo tengo, empequeñeciendo, ¿no? Y justo eso, yo quisiera que en ese sentido tú me clarificaras en ese sentido. Por favor, Clemente. Bueno, mira, en realidad yo creo también justamente que esas percepciones un tanto desproporcionadas o esos adjetivos porque son comunes en estos eventos penosamente, cobarde, pusilánime, me cae gordo, lo detesto, o sea, eso justamente es algo que yo no comparto para empezar. Segundo, Félix Flores Alatorre lo conoce ya, él llega al Cabildo, Félix Flores Alatorre, a los 62 años más o menos de edad, poquito más. Compite con cerca de 48 para obtener una ración, una media ración. Y bueno, a él el que le otorga el cargo de provisor es Fonte. Ojo, eso es importante analizar también este tipo de acceso a cargos a partir de los vínculos relacionales del antiguo régimen. Creo que es algo que no se estudia mucho en México y es algo en el que yo sí ya estoy prestando atención. O bueno, hay muchos más, pero particularmente en mi trabajo hay un hilo conductor. No pasé esa diapositiva, pero creo que anda por ahí. Y es justo de cómo se establecen estas relaciones de clientelismo y patronazgo. Los vínculos relacionales en el antiguo régimen eran vastos, diversos, ¿no? Y hay como distintos canales de comunicación y de relaciones. Una de estas es la de patrón-cliente, y esa es la que tienen desde el rey hasta Fonte, Lizana, Alatorre, pero hay otros niveles de relaciones que son, por ejemplo, del arzobispo a su provisor. Quien pone al provisor, que es a su provisor, es en un tribunal justamente, eso el arzobispo. O sea, Fonte también desempeñó ese mismo cargo con Lizana. Pero no, o sea, Fonte también trabajó un montón, o sea, Fonte tuvo como en no sé cuántos empleos, 5 o 6. Pero al final de cuentas yo no conozco mucho la historia de Félix Flores Alatorre, lo he seguido un poco por el personaje también que yo trabajo, pero creo que sí hay... ellos se llevan bien, ellos tienen buenas relaciones. Creo, no sé, pero ya próximamente va a salir. Ya pero ya, o sea, es que en eso gira mucho de la investigación, los vínculos relacionales y más o menos cómo se llega a estos cargos como el de canónigo doctoral o el de provisor y cuánta importancia tiene ahí la figura arzobispal. Y en ese sentido, Félix Flores Alatorre, que sí es amigo de Fonte, aunque lo ponga a trabajar mucho, creo, no sé qué, es que le toca un mal momento quizá a Fonte y también a Félix Flores Alatorre. Cuando Fonte es nombrado arzobispo de México, Fonte ya pensaba marcharse en 1814, había pedido ya licencia y ya se la habían concedido. Era, eso sí lo puedo adelantar, un viaje sin retorno, yo pienso. Ya se estaba yendo, ya no...
cuando le llega la notificación, con Fonte sí se rompe un poco, creo, esa tradición o eso que ha dicho la historiografía de que todos quieren ser obispos, todos trabajan para ser obispos. No es un buen momento, quizá. No, de hecho, no es un buen momento. Él escribe un informe muy reservado en 1809 cuando da a conocer de que pues las circunstancias que existen en Nueva España son de tal grado que esto poco a poco ya se está como apreciando la desintegración, ¿no? Pero ya, ya, dame chance. Wow. Pero sí, Nos dejaste con la curiosidad, Clemente, ni modo. No, sí, yo quisiera luego preguntarte cosas porque, bueno, sobre el mundo inquisitorial, que es algo que yo ya no me metí con Fonte, porque eso sí puede develar ahí, que también fue inquisidor honorario. Te lo pregunté hace un rato y tampoco estuvimos platicando ya sobre eso y, bueno, ya no llegamos como que a mucho, pero sí tengo ahí tu libro y creo que ahí está la respuesta. Sobre también qué pasa con hay una constitución inquisitorial o algo así dices, ¿no? O tu libro. Ah, sí, sí. ¿Cómo Sí, se bueno, llama? pero ese es otro tema, ese es otro tema. Pero ese Bueno, tema está fuerte. me Bueno, ya parece que hablaremos. se va perfilando otro coloquio porque ganas de dialogar hay, ¿no? Pero me gustaría que, si les parece, le cediéramos la palabra a Joaquín Espinosa y seguido yo les haría saber algunas de las preguntas y comentarios del público. Entonces, si Joaquín Espinosa está por aquí, le pido que encienda su micrófono. Muchas gracias, Maritza. Muy interesante la mesa y felicitación a los dos ponentes. Respecto al tema de José Luis, que bueno, ya lo hemos platicado un poquito, creo que es muy interesante, ¿no? El planteamiento, porque desde este lado, desde México, ¿no? No hay un interés o una intención de rescatar lo que se está discutiendo del otro lado, como que el plan de Iguala rompe definitivamente con España y se acabó, ¿no? Se acabó la monarquía para este lado, ya es un país nuevo, ya es una nación, etcétera, ¿no? Pero pues evidentemente lo que nos plantea José Luis es todo lo contrario. Entonces, la pregunta ya para ser concreto es, en vista de las circunstancias que existían en la península y que evidentemente tuvo que haberlas conocido y sabido O'Donoghue, ¿qué tanto influjo tuvo a su llegada a Nueva España o qué tanto hubiera sido una ausencia o una carencia de su reconocimiento para el plan de Iguala? Es decir, tuvo peso efectivo O'Donoghue en la consumación, en la llamada consumación, le sirvió su alianza a Iturbide y, bueno, en el terreno del hubiera, que no corresponde, pero más o menos qué reflexión le genera, en caso de que O'Donoghue se hubiera opuesto al plan y al movimiento trigarante, ¿qué tanto hubiera cambiado para Iturbide digamos, este último mes del movimiento de independencia, ¿no? Desde finales de agosto hasta la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante? Muchas gracias. Me permito leer algunas de las preguntas y comentarios del público y enseguida le cedo la palabra a los ponentes. Entonces, Elisa, historiadora, pregunta a José Luis Quesada, ¿por qué España no nos envió a un rey como pedían los tratados de Córdoba? ¿Qué pensaba la corte sobre eso? Gracias a Fernando Ochoa, quien felicita a los ponentes y pide sugerir bibliografía sobre sus temáticas, la misma petición que hace Miguel Mancera Barrientos. Barbie Ramírez dice, muy buen tema, la mayoría conocemos la historia por encima y muchos datos que están comentando no lo sabíamos. Muchas gracias. Miguel Mancera Barrientos pregunta, ¿cómo creen que haya repercutido el Tratado de Córdoba hablando de la administración nacional? ¿Favoreció positiva o negativamente? Perdonen. Y, bueno, Elisa, historiadora, pregunta, ¿cómo reaccionó el arzobispo a los tratados de Córdoba? ¿A poco fue cobarde? Creo que ahí prendió el interés de la cobardía.
Y ya para terminar esta larga ronda de preguntas del público, Miguel Mancera Barrientos pregunta, ¿hubo algún impedimento externo para lograr la promulgación, es decir, extranjera o por los intereses económicos? Entonces, bueno, a los ponentes les cedo la palabra. Si el público sigue teniendo preguntas y comentarios, agradecemos que nos los hagan llegar por redes sociales. Y me parece que podemos cederle la palabra a José Luis y seguido a Clemente. Bueno, gracias, de acuerdo. A ver, es que fueron varias. Quisiera comenzar con lo de Clemente. Bueno, pues, o sea, tuve una declaración fácil, se me deslizó, pues también soy un ser humano, Clemente, y yo como historiador sabes que comparto el no empleo de estas cuestiones, pero ya hablando en serio, como a ti te gusta, pues es que esa sí es mi percepción, dejando de lado los adjetivos, al momento de la definición política, yo vi a un Fonte que se esfumó, se desapareció y que relegó todo sobre Flores a la Torre, sin importar si son amigos o no, si, bueno, no sé, creo que eso como queda un poco igual. Y justo yo sospecho que tú tienes la clave a la pregunta de Fonte en ese último proceso, o como la pregunta que ahorita te hicieron sobre su postura respecto a los tratados de Córdoba, ¿no? En fin, esa quería como comentar y responder ese comentario. La siguiente es lo que me comentaba Joaquín sobre ¿qué peso tuvo O'Donoghue en la consumación de independencia? Pues yo planteé la duda, solo es una idea que a mí me generó mucho ruido este desconcierto de las Cortes respecto a la postura de O'Donoghue y del mismo gobierno, pero también esto lo apunta mucho Ivana Frasquet y también por ahí Lucas Alamán y Robertson de la biografía de Iturbide, sobre que había un acercamiento muy fuerte entre los diputados peninsulares y O'Donoghue. No, digamos, no llegan a más, pero sí es muy sugerente a ese respecto, de que había muchos acercamientos y muy seguramente como por eso, ¿no? Cuando O'Donoghue llegó al virreinato, declaró también firmó los tratados de Córdoba reconociendo la independencia. Para mí, como yo les decía al final de la participación, esto me pareció interesante desde el punto de vista, a lo mejor, como de estos procesos de negociación y mediación política, ¿no? De cómo las redes americanas están haciendo política como siempre lo habían hecho, ¿no? Y cómo están moderando, conteniendo, replicando o torciéndole el brazo a las disposiciones peninsulares, ¿no? Que insisto, estas son cosas que han sido observadas por Gibran Bautista, Iván Escamilla, ¿no? Y que es decir que lo de O'Donoghue, a lo mejor pensé, puede ser algo de eso, no lo sé, solo se me ocurrió. Y sobre lo de qué hubiera pasado, pues bueno, yo pienso que, bueno, pues que quién sabe, pues, pero lo que sí es verdad es que cuando O'Donoghue llega, si no me equivoco, hacia julio de 1820, 21, perdón, Rodrigo Moreno señala que ya la independencia en términos de las provincias prácticamente ya estaba más que consumada, o sea, el gobierno virreinal estaba reducido a Veracruz, pues ya básicamente, porque ya ni siquiera la Ciudad de México después de los tratados de Córdoba. Pero lo que sí se apunta por parte de las Cortes es que el reconocimiento de independencia por parte de O'Donoghue terminó de convencer a aquellos que no estaban convencidos. O sea, los que no dieron ese paso con Iturbide, pues ya lo dieron a sabiendas de que, pues ya si las Cortes en España lo están decidiendo, pues prácticamente esto ya está hecho. Sobre bibliografía, yo recomiendo los textos, los trabajos de Ivana Frasquet.
Y por ahí hay nuevos textos, sobre todo de la parte de la historiografía peruana, Martínez Riaza, que checa, o sea, básicamente esto mismo que yo hice, pero para el caso peruano. Y por ahí hay otro autor que revisa la postura americana en la prensa del trienio liberal, solo que no recuerdo el nombre, si no, luego se los envío, pero eso, y sobre el impacto de los tratados de Córdoba en el gobierno, creo que fue también, es que la entendí más o menos, pues yo no sabría decirlo, la verdad, y más bien yo no sé si Joaquín ahí pudiera como ayudarme o ayudarnos a resolver esta pregunta para el público, porque yo como tal, desde esa perspectiva, la verdad es que yo no lo he revisado. Y pues bueno, creo que por mi parte es todo y pues gracias. Gracias, José Luis. Clemente, ¿te gustaría tomar la palabra? Clemente, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? Ok, sí, bueno, hacía una pregunta sobre el Tratado de Córdoba y creo que lo puedo contestar un poquito con lo que dice José Luis. Has estado hablando de Donojú, ¿no? Y entiendo que, o entendí que sí, él sí está negociando y que hay otros actores que van a hacer o a seguir su mismo como su camino, algo así, ¿no? Si no mal entendí. Uno de esos personajes es Fonte. Fonte escribe la representación de 1821. Es una representación que él escribe el 24 de septiembre de 1821 y que se va a imprimir en Cuba. Algunos meses después, el año siguiente, en 1822. Entre las cosas que argumenta también es que cuando tuvo comunicaciones con Donojú, dijo cuáles son las acciones políticas que tú vas a determinar y cuáles son en ese sentido a las que yo me debo adherir. O sea, y justo yo sí creo que lo que está haciendo es una negociación que está muy vinculada con Onohu, perdón, con el Tratado de Córdoba, y sí es clave en ese sentido su permanencia hasta 1823. Creo que un poquito se puede entender ahí, ya va a salir José Luis, ya podrás leer ahí un poquito más. Y lo otro, sí, yo también entiendo eso de que también eres humano, y de que uno dice y se emociona y se exalta, pero sí es un poco curioso, cuando menos, ver en muchos coloquios así, o sea, que no estás en el café, sino pues en público y estrenando muchas palabras así o adjetivos. He escuchado un montón. Y luego dices, si fuera uno, pues no pasa nada, pero ya cuando dices, y luego vemos lo que se escribe en otros lugares y con ciertos prejuicios, dice uno, pero esto ahora sí que tus palabras te condenan, no sé, pero no es nada grave, pero sí es algo como curioso, o sea, yo lo he visto mucho no sé si eso es por las redes y que uno ahora ya quiere externar todo, no sé, pero sí creo que, bueno, yo quizá porque es como ahora estoy trabajando un personaje, ya me evito esos tipos de comentarios, pero bueno, cada quien, no, está bien, ya, no sé, adelante, Maritza. Clemente, me gustaría recordarte sobre la pregunta del público pidiendo bibliografía de este tema. Tal vez podrías darnos algunos artículos. Bueno, este es un pequeño detalle porque me tuve que meter a distintos ámbitos de la historiografía, o sea, desde cabildos catedrales, capellanías, ¿qué te puedo decir? Sí, van a frasquet, dependiendo de qué parte es la que quieras trabajar. Ahorita sí me agarras en curva, pero por los ámbitos de autoridad que trabajé de Fonte, ahorita sí serían un montón. Digo, me agarras así en curva, pero es un montón. O sea, sobre procesos de independencia, por ejemplo, hay algo que sí creo que vale mucho la pena, independientemente de que yo dé un título de un libro o el nombre de un autor.
creo que sí se tienen que vincular distintas historiografías. Hace como 2 meses, Cristina Gómez, la maestra, la profesora, decía, no es posible que aquellos que trabajan en guerra nunca hayan leído mucho de ellos mi texto y que son autoridades. Y eso sí me pareció así como, bueno, y que no hay un cruce o no hay una especie como de vinculación o de retroalimentación, o no sé. Creo que, digo, más que decir un título, creo que esto que dijo ella sí es algo que valdría la pena mucho, ¿no? Así trabajes pueblos de indios, trabajes tierra, trabajes historia de la iglesia, trabajes historia política, etcétera. Creo que más que eso, creo que sí habría que vincular, porque luego queda una parte muy parcial en nuestros trabajos, quizá. Si te concentras únicamente en historia eminentemente política, sí, tendrás un enfoque, pero si tú no ves estas otras aristas o estos otros aportes, creo que reduces mucho tu campo de visión. Más que dar un autor, creo que eso es algo que sí. Hay una gran cantidad de literatura sobre los procesos de independencia. Basta. Incluso ese es uno de los grandes problemas para mí en este caso de haber metido, porque sí era leer demasiado. Pero eso más bien, más que un título o un autor, diría eso. Clemente, muchas gracias. En vista de que José Luis llamó la atención sobre que Joaquín Espinosa podría arrojar luz sobre algunos asuntos, no quiero poner a Joaquín en, en ningún aprieto, pero si acaso tuvieras algún comentario, Joaquín, pues tenemos tiempo. Si no, caso contrario, sí, Joaquín. Bueno, en realidad digamos que la respuesta tampoco la tengo en sentido estricto, pero porque creo que la mesa anterior sería una de las más adecuadas, ¿no? Para ver esto de si estoy entendiendo bien el impacto de los tratados a futuro, pero creo que lo que decía el doctor Borges es fundamental. A partir de la abdicación de Iturbide, todo lo que sucede en lo que estamos hablando el día de hoy y mañana, que es decir, a partir del plan de Iguala, el movimiento trigarante, la consumación en Córdoba y demás, pues todo eso se echa en saco roto y se deja atrás, ¿no? Entonces, va a ser difícil que alguno de estos elementos, tanto planteados en Iguala como refundados en Córdoba, sean utilizados a futuro, ¿no? Me parece que quizás ahí en ese sentido es muy importante ver el cambio político que va a haber del primer imperio, que es el resultado de la consumación, hacia pues la república ya federal, ¿no? Entonces, muy pocas cosas van a ser retomadas y sobre todo lo que huela a iturbidismo, a trigarancia y demás, pues va a ser pues más que denostado y negado, ¿no? A futuro. Solamente, digamos, más que como reflexión que como respuesta, lo pondría a plantear. Muchas gracias. Joaquín, perdona por haberte aventado la bolita, pero queremos aprovechar tu presencia. Bueno, entonces nos acercamos al fin de la sesión y quisiera recordar 2 cosas antes de cederle la palabra a los ponentes para una última ronda de tal vez 5 minutos de comentarios de clausura. Primero, recordarles a los asistentes que para efecto de las constancias se activarán los formularios en línea al final de cada una de las sesiones de este coloquio. Y bueno, segundo, invitarlos a que nos acompañen mañana. Quedan 2 mesas, la mesa 3 a las 16 horas y la mesa 4 de este mismo coloquio a las 17:30 horas. Entonces, bueno, José Luis, Clemente, si alguno quisiera hacer uso de la palabra simplemente para algún comentario final de clausura, pueden hacerlo. De caso contrario, pues estaría agradeciendo mucho su participación. Agradezco nuevamente a los organizadores. Quedo a la espera de las mesas de mañana, que si se parecen algo a las de hoy van a ser muy enriquecedoras. Y agradezco nuevamente al público por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.